Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, tu disciplina muestra tu amor por mí. Llegamos al capítulo 12 de la carta a los Hebreos en esta temporada. Pon tus ojos en Cristo, basados en esta carta, por supuesto, en la que sobresale o resalta el escritor sagrado la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, el papel de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por nosotros en propiciación, en buscar el agrado delante del Señor, o pagar lo que se debía y ofrecer delante del Señor aquella ofrenda por nuestros pecados, y se ofrece Él mismo, siendo Él puro y cumpliendo todos los requisitos para hacerlo. Una vez y para siempre se ofrece. A lo que se requiere entonces de nuestra fe. Una fe genuina, una fe verdadera, para que recibiendo toda esta bendición y siendo partícipes de esta bendición, no vayamos a caer más tarde en la apostasía, fruto de tener una fe no genuina, no verdadera. Nos metemos entonces en el capítulo 11 de todos estos héroes de la fe, y comienza el capítulo 12 diciéndonos que sí, observando y teniendo en cuenta esa gran nube de testigos, héroes de la fe, pues despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que no tengamos nada bueno que nos distraiga del Señor, ni nos aleje de Él, y por supuesto nada pecaminoso que obstruya nuestro camino, nuestra comunión con el Señor. Despojémonos de todo eso y vamos con paciencia, corriendo la carrera que tenemos por delante, con paciencia, poco a poco, paso a paso, yendo momento a momento, puestos los ojos en Jesús. No en las circunstancias, no en nuestras debilidades, ni en nuestros fallos, ni en nuestros errores, sino en el Señor Jesucristo, puestos nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe, el que inicia y el que completa toda nuestra fe y nuestra vida de fe. Entonces, con esta propuesta, por medio del autor sagrado, llega el versículo número 3 del capítulo 12 hasta el 11 para hablarnos de la disciplina, que básicamente y en resumen es lo que sigue. El Señor ya nos ha mostrado el camino para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros debemos despojarnos de las cosas buenas que no son pecaminosas, pero que nos distraen de la meta. Y por supuesto que nos despojemos de las cosas malas, del pecado, de lo que sí es malo, y no solamente nos distrae, sino que nos aleja totalmente, nos desvía totalmente del camino del Señor, puesto los ojos en Jesús. Entonces, yendo nosotros en esa carrera, vamos a tener desvíos. Ya lo hemos dicho, bien por cosas buenas que nos llamen la atención y nos distraigan del camino, o por pecados, por pecaminosidad, por malas actitudes, por malos comportamientos, por malos hábitos, por pecaminosidad, que nos alejan del camino. No solamente nos desvían, sino que nos alejan totalmente del camino. Entonces, teniendo estas dos propuestas y la invitación a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando estos desvíos se están dando de alguna manera en nuestras vidas, que se van a dar, por supuesto, el Señor va a intervenir para disciplinarnos. Y el propósito de la disciplina es volvernos al camino. La razón de la disciplina es porque Él nos ama
y quiere que culminemos bien. Repito, el propósito, que volvamos al camino. La razón, porque Él nos ama. Entonces, básicamente es el resumen de los de los versículos 3 al 11 del capítulo 12, porque comienza diciendo consideren, y me llama mucho la atención, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 12 en la traducción del lenguaje actual dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Un remedio contra el desaliento o el desánimo: pon tus ojos en Cristo, piensa en Él. Mira toda la oposición que tuvo, la hostilidad que recibió, toda la oposición que lo hizo sufrir, y Él no desmayó, no se rindió, no abdicó, no claudicó, sino que siguió adelante. Entonces, considérenlo, y por eso nos dice el autor sagrado: pongan los ojos en Jesús, no en otras cosas, ni en ustedes mismos, ni en otras personas. Porque cuando llega el desánimo, lo que nos va a animar es: el Señor Jesucristo sufrió. Tuvo una gran oposición, una oposición hostil, y Él no claudicó, Él no renunció, Él siguió adelante hasta el final, hasta cumplir con su propósito. Bendito sea, bendito sea. Y entonces, el versículo 4, ay señores, el versículo 4, un café por el versículo 4. Y que sea por el 3 también. Ese cafecito, miren, dice el versículo 4 a manera de argumento, porque es que ustedes no han resistido todavía el pecado hasta la muerte. En otras palabras, es que ustedes no han resistido la lucha contra el pecado entregando su vida por eso. Diciéndolo de otra manera, es que ustedes todavía no han tenido que derramar su sangre y morir en su lucha contra el pecado. ¿No? Ustedes están vivos todavía. Y si nos dice a nosotros, pues con mayor razón. Aquí estamos. Estamos vivos luchando contra la pecaminosidad que nos aleja del Señor, o contra las cosas buenas que nos distraen del camino del Señor, y aquí estamos peleando. No hemos dado la vida todavía, no, pues no, aquí estamos vivos y coleando, como dicen. Ustedes no han resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Entonces, introduce el tema, el escritor sagrado, de la disciplina. Mis amados, cuando nos desviamos por aquello bueno que nos distrae, o aquello pecaminoso que nos aleja, el Señor va a intervenir con disciplina para encaminarnos. Propósito: traernos al camino. Razón: porque nos ama. Porque si no nos amara, no le importara que nos perdiéramos. Y así, básicamente o claramente, el escritor sagrado lo deja ver de esa manera. Dice: ya se han olvidado ustedes la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, Señor, ¿por qué tienes que permitir este sufrimiento en mí? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué esto? No, y el desánimo, y entonces la queja, como en los 40 años en el desierto. Y Señor, ¿por qué? No, ven. Si hay algún sufrimiento que el Señor está permitiendo en tu vida, tú eres hijo, tú eres hija, Él te ama y lo está permitiendo con el propósito de que vuelvas al camino. La pregunta sería: Señor, este sufrimiento o esta adversidad que estoy pasando, o este malestar que estoy viviendo, ¿se debe a algo que yo no estoy haciendo bien y que necesito corregir? Y si es así, quiero estar claro, quiero estar clara, Señor, muéstrame qué es, para corregirlo inmediatamente, para corregirlo. ¿Hay alguna incomodidad en tu vida? ¿Hay algo que no está caminando bien? ¿Hay algo que te hace sufrir, que te causa malestar? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacer, que debemos hacerle al Señor.
Porque el Señor nos dice que ante su disciplina no desmayemos, no nos desanimemos. Esto es para que volvamos al camino. Preguntémosle centralmente o de una manera directa así: Señor, ¿hay algo bueno que no es ética ni moralmente pecaminoso, por así decirlo, que yo estoy haciendo que me está distrayendo de tus propósitos? O, Señor, ¿hay algo pecaminoso, malo en mí, en contra de tu voluntad, que yo lo estoy haciendo y me está alejando de tus caminos? Si eso es así, muéstramelo, Señor, si no me estoy dando cuenta, para yo conocerlo y corregir. Y corregir. Porque Él dice: el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, haciendo una cita de Apocalipsis 3:19 y de Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. El amor del Señor se nota en la disciplina, así como el amor de un padre se nota en la disciplina. Pero, claro, es la figura que comienza el escritor sagrado a presentar aquí. Si ustedes soportan la disciplina, versículo 7, el Señor los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, y por otra parte, pero si el 8, pero si a ustedes se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. El ejemplo que pone el escritor sagrado tiene que ver directamente con la familia y el ejercicio del castigo, de la disciplina, de las reprimendas, de las pelas, de el quitar los privilegios que hacían nuestros padres o que hacen nuestros padres, no sé, todavía para con nosotros, o lo hacían. Y él dice allí: y estos padres terrenales, nosotros le recibíamos la disciplina y los venerábamos, pues sí, y ellos lo hacían como les parecía, dando a entender que muy probablemente nuestros padres se equivocaron en el ejercicio de la disciplina. Exageraron o les quedó faltando. O un café por eso, acordándome de las pelas que me daba mi papá y mi mamá. Ay, Señor. Y ustedes preguntarán: ay, pastor, ¿y a usted le pegaban? Ay, ¿cómo no? Oh, sí que sí, sí que sí, sí que sí. Y bueno, y tengo que confesarles, claro, en muchas ocasiones pude ver el enojo o la frustración de mi papá o de mi mamá detrás del castigo, ¿sí? Y en la forma del castigo también. Y uno dice: bueno, tal vez exageraron o se equivocaron, pero lo hacían. La motivación al final es: hiciste algo malo, tienes que corregir y te voy a castigar por eso. Porque a sabiendas lo hiciste, y no es bueno que sigas con esa desobediencia o con esa grosería o con ese mal comportamiento. No es bueno que sigas con eso hacia tu adultez, y es necesario corregirlo ahora. Así que, mal que bien, bien o mal, con todo bueno o con algunas cosas malas, recibimos ese castigo. Y ese castigo era con el propósito de encaminarnos. ¿Se equivocaron? Sí, muy probablemente sí, como lo hemos hecho nosotros también, como padres. Y créanme, ya uno con hijos, uno alcanzó a entender a sus papás. Claro, con la frustración de querer que los hijos se encaminen por el buen camino a conciencia nuestra, y que no lo están haciendo. Entonces, venga el regaño, venga la advertencia, venga el quitarle privilegios, venga el castigo físico, venga la conversación: siéntate aquí, hijo, vamos a hablar, mira lo que estás haciendo, reflexiona, piensa, yo creo que no, ya con ellos creciditos, ¿sí? Que el pequeñito armó el berrinche y la rabieta y se tiró allí abajo, levántelo, dele par de nalgadas bien puestecitas y siéntelo, y después le explica. No pasa nada.
ese no se va a morir por eso. No se va a morir por eso. ¿Sí? Porque hay quienes están proponiendo hoy, no le pegue al niño, no le pegue a la niña, es todo amor, todo paz. Te van a comer vivo, te van a comer vivo. ¿Sí? Hasta el mismo Señor recomienda la reprimienda, el azote, el castigo, o sea, el castigo que duele. No que los destruye, pero que duele. Porque el propósito es purificar el corazón. Y según Proverbios, sí, el dolor o el castigo purifica el corazón. Así como a nosotros los tiempos de adversidad y de sufrimiento que nos da la vida y que el Señor usa para disciplinarnos, purifican nuestro corazón y nos hacen reflexionar en Él. Un café por eso. Sí. Si el sufrimiento de la vida, enfermedades, dolores, tiempos de calamidad, lágrimas, trabajo duro, frustraciones, tristezas profundas, grandes oposiciones y problemas, si todo aquello que carga nuestro corazón por malestar, por gran incomodidad, no nos lleva a reflexionar que el Señor nos está diciendo, recapacita, reconsidera, vuelve y corrige y vuelve a tomar el camino. Si no reflexionamos eso, no hemos entendido cómo el Señor nos disciplina. Hasta la misma vejez, con los dolores y los achaques, llega a ser en nosotros una oportunidad para tomarlo como un sufrimiento de la vida y decirle al Señor, ten misericordia de mí, Señor, y guíame y ayúdame. No todo tiene que ver con el castigo, es cierto. El cuerpo envejece porque sí y enferma por ser humano porque sí, ni modo. Pero lo que estamos diciendo es, consideremos en los tiempos de incomodidad y de disciplina, el pedirle al Señor dirección y sabiduría, por si algo tenemos que corregir, porque definitivamente somos hijos del Señor. Entonces dice, si venerábamos a nuestros padres, que con todo y sus errores nos corregían, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Diciendo, las correcciones de nuestro Padre Celestial tienen que ver con la eternidad. Son trascendentales. No tanto como las de nuestros padres terrenales, que eran temporales y limitadas a esta vida, tal vez. Algunas de ellas tenían que ver con la parte espiritual, sí. Y algunos errores se cometieron. Claro. Conocí de unos padres que castigaban a sus hijos arrodillándolos por más de media hora y haciéndolos leer de rodillas con las manos levantadas y sosteniendo la Biblia en la mano, el Salmo 119. Bueno, esos muchachos odiaron la Biblia después que fueron grandes, pero después que llegaron a adultos se dieron cuenta que era por el beneficio de ellos y porque no se portaban muy bien. Y al final volvieron y recapacitaron. Pero hay castigos de castigos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre Celestial nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es algo trascendental. ¿Qué tiene que ver ahora? Sí. Pero es algo trascendental. El versículo 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Oh, dígamelo a mí. Sí, Señor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Quiero decirles que se nota y tienen sus resultados. Se nota en las personas en su adultez, cuando han sido disciplinados, cuando han sido castigados, cuando han tenido padres que se han preocupado por su rectitud, por su obediencia, por sus actitudes de acuerdo con la palabra del Señor.
se nota la diferencia, mis amados. Así que si esto hicieron nuestros padres terrenales, con todo y los errores que tenían, ¿cuánto más debemos honrar a nuestro Padre Celestial en el tiempo que nos castigue, en el tiempo que nos discipline, en el tiempo que Él permita que la vida nos cargue con su adversidad, con su sufrimiento, y allegarnos a Él en oración? Señor, muéstrame el camino. Dime, ¿en qué debo obedecerte? ¿Qué debo corregir? ¿Qué no está bien en mi vida? ¿Qué necesito yo tomar en cuenta para cambiar y seguir adelante? Y que quites esto de mí, en tu misericordia y en tu soberanía. Pero quiero obedecerte. Entonces, el ejercicio de la fe, mis amados, entiende que la disciplina no tiene un fin en sí misma. La disciplina es un medio, el castigo es un medio que el Señor utiliza para hacernos mejores. Que lo necesitamos, sí. Y la vida misma se encarga de proveer ese tipo de adversidad y de sufrimiento para que tengamos esas correcciones en nuestros corazones. Que no se llenen nuestros corazones de frustración, de rabia, de resentimientos, porque sufrimos, porque hay adversidades, porque hay cosas que no salen bien. No perdamos el tiempo en eso y no malgastemos nuestra vida almacenando resentimientos por esas circunstancias, ¿no? Más bien, vayamos al Señor y digámosle: Señor, aquí estoy. Dime, ¿hay algo que hice mal? ¿Hay algo que debo corregir? ¿Hay algo que debo cambiar? Guíame, Señor. Dame tu sabiduría. Quiero obedecerte. Quiero seguir tu camino. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Sabemos que la vida no es fácil y lleva consigo sufrimientos y adversidades para todos, aún para los que no creen en ti, Señor. Pero para con nosotros es diferente, porque tú tienes en tus manos propósitos celestiales, divinos, de amor especiales para nosotros. Gracias por esto. Perdónanos, Señor, perdónanos. Cuando no tomamos en cuenta, Señor, las bendiciones de tantos detalles de la vida que tú nos das, y nuestros corazones se llenan de frustración y de resentimiento. Perdónanos, Señor, cuando no administramos de la mejor manera las circunstancias difíciles de la vida para acercarnos a ti. Llénanos con tu Espíritu, Señor, llénanos con tu Espíritu y guíanos para que cada paso que demos nos lleve a ti, nos acerque cada vez más a ti. Y gracias por estar a nuestro lado. Gracias por exhortarnos, gracias por disciplinarnos, gracias por guiarnos de tu mano hacia el buen camino. Somos tus hijos, Señor, en tus manos estamos. Gracias por esta bendición. Guíanos en el resto del día, que tu bendición esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ha sido la entrega para hoy. El Señor ha sido bueno con nosotros. Espero que tengan hoy un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los guarde, que los guíe en todo, y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.